una realidad que hoy estamos celebrando el Día de los Padres. Así que mis felicitaciones a todos los padres. Es una bendición llegar a ser papá o llegar a ser mamá. Una bendición de Dios. Cuando uno analiza la historia de la Biblia, uno encuentra que hubo hogares y padres que no fueron un buen ejemplo, ¿verdad? Si empezamos por la creación, Adán no fue un buen ejemplo para su familia, porque desobedeció a Dios y es nuestro padre terrenal, y a través de él heredamos una naturaleza de pecado, y enseguida, producto de la desobediencia, en su hogar se armó un caos y surgió realmente el problema del hombre, que es el pecado, y ese problema afectó a su familia. Y después ellos tuvieron que vivir tristemente como uno de sus hijos mataba a otro, y después como a través de la descendencia de Caín se levantó una descendencia que no quería buscar a Dios, en total rebeldía, hasta que nació Set. Y la Biblia dice que cuando nació Set, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. De ahí en adelante no querían buscar a Dios. Si ponemos otro ejemplo, Saúl tampoco fue un buen padre, ni tan siquiera un buen rey. Fue un hombre que tenía posibilidades, pero se dejó llenar por la maldad. Pero hubo otros ejemplos, hombres de Dios tremendos. Job fue un hombre de Dios. Pasó por pruebas, la pasó difícil, pero cuando uno mira la vida de Job, se da cuenta que era un hombre justo. Y así hubo hombres en la Biblia que marcaron una diferencia para el bien y una diferencia positiva y una diferencia tristemente negativa. Así que voy a hacer dos preguntas antes de comenzar mi mensaje. Primero, a los padres. ¿Cuántos de los padres que estamos aquí queremos ser un ejemplo para nuestra familia? Un verdadero ejemplo. No perfecto. No existe el padre perfecto. Los padres se equivocan, toman malas decisiones. Y es más, uno no entiende a los padres hasta que uno no llega a ser padre. Cuando uno es hijo, la mayoría de las veces es una escopeta contra el padre. Porque si tú ves, cuando uno crece un poco, se da cuenta que muchas de las cosas que nuestros padres hicieron por nosotros fue para librarnos de situaciones. Pero nosotros queremos ser padres conforme al corazón de Dios y padres de éxito. ¿No es así? Y en sentido general, incluyendo ahora también al resto de la familia. ¿Cuántos de nosotros queremos tener un hogar bendecido? Donde more la paz de Dios, donde more la obediencia a la palabra de Dios. No donde falten los problemas, porque problemas siempre van a haber. ¿Usted sabía eso? Que siempre va a haber problemas y situaciones. Pero el asunto no es ese. Vivimos en un mundo marcado por el pecado. Un mundo donde Satanás lucha está dominado por el diablo. Pero, a pesar de eso, podemos ser ejemplos. Porque Jesús nos dijo que nosotros seríamos la luz ¿de qué? De este mundo. Así que los reto y me reto también a ser esos padres que Dios quiere que seamos, y en sentido general a construir esos hogares que Dios quiere que nosotros construyamos. Pero la pregunta es, ¿cómo hacerlo? Y cuando uno mira la Biblia y la historia, la gran historia de Dios, de Génesis hasta el Apocalipsis, uno descubre algo. Que a los que han ido en pos de la palabra de Dios, le ha ido bien. Y los que se han apartado del camino de Jehová, le ha ido mal. Aunque sean muchos. ¿Recuerdan a aquella generación que salió del desierto? Desobedecieron completamente en el desierto. Por los cálculos que se dan en número y otros datos que da la palabra de Dios, se piensa que salieron de Egipto casi 3 millones de personas, 2 millones y pico. ¿Cuántos llegaron a la tierra prometida? De los que estuvieron ahí en el país de las pirámides, en Egipto, que habían pisado la arena de egipcia, ¿cuántos llegaron a la tierra prometida? 2. Josué y Caleb. Moisés pudo poseerla en fe, pero de verdad que la pisaron. Josué y Caleb. Porque decidieron en un momento difícil, aquel famoso pasaje que aparece en el libro de Josué. Yo no sé a quién ustedes le van a servir, le dijo Josué a aquella multitud. Yo no sé a quién ustedes van a seguir, pero mi casa y yo serviré
Así que he titulado mi mensaje en esta tarde, Viviendo en la Palabra. Padres y hermanos, a menos que seamos un padre o tengamos un hogar donde viva y more la palabra de Dios, tendremos éxito. A menos que la palabra de Dios viva en nuestras vidas como padres, podremos ser un buen ejemplo para nuestros hijos. A menos que la palabra de Dios viva en nuestros hogares, nosotros podamos marcar una diferencia. Porque esta es la guía. La guía es la palabra. ¿No hay otra? Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dijo el salmista. No hay otra. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos llegar a ser padres que marquen una diferencia donde viva y more la palabra de Dios? ¿Cómo podemos tener en sentido general un hogar donde viva y more, que marque la diferencia, donde viva y more la palabra de Dios? Les invito a analizar el pasaje de Colosenses 3:16. Es interesante, les decía que es la única vez en todo el Nuevo Testamento que se usa esta frase. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y la idea que usa en el idioma original, la palabra que se usa ahí, es la palabra de donde viene la palabra en griego casa, de donde viene la palabra oiko, que es casa en griego. La traducción más sencilla de esa frase, la palabra de Cristo more en vosotros, la traducción más sencilla pudiera ser esta: invita a la palabra de Dios a vivir en tu casa. Invita a la palabra de Dios a vivir en tu casa, como padre de familia, como cabeza del hogar y como parte de un hogar completo. La idea de Dios es que la palabra de Él viva en nosotros, viva en nuestro hogar. Ahora, quiero que vayamos al pasaje que leímos al principio. Mateo 13, la famosa parábola del sembrador. Y en esta parábola hemos encontrado 4 principios sencillos. 4 principios sencillos. De esos 4, 3 son impedimentos para que la palabra de Dios no pueda vivir en tu vida como padre y ser un ejemplo para tu familia. O que la palabra de Dios no pueda vivir en tu hogar a fin de que tu hogar sea un ejemplo. Porque no es lo mismo una casa que un hogar. La palabra casa es una casa. Y la palabra hogar, ¿usted sabe de dónde viene? Viene de la palabra, viene de la raíz de donde viene la palabra hoguera. Es como cuando uno coge un poco de carbón y hace un fuego y junta los carbones. Eso es un hogar. Un hogar donde viene de ahí. Qué interesante. Donde hay calor, los carbones tienen que estar juntos, donde hay unidad, donde hay protección, porque donde hay fuego hay protección. Si uno prende un poco de leña en un lugar donde hay animales, los animales enseguida se van, cuando notan el calor, la luz, se alejan. Qué interesante, que viene de ahí, de la unidad. Hay gente que tiene casa pero no tiene hogar. Y hay gente que tiene hogar pero no tiene casa. Lo más importante es el hogar, donde hay protección, donde hay un cuidado de unos a otros, donde hay alimentación, retroalimentación es la palabra, donde unos se alimentan a otros, donde los valores son respetados. Eso es lo que Dios, lo que anhela el Señor y lo que nosotros estamos invitados a seguir de parte de Dios. Ahora, en esta parábola, con relación a la palabra de Dios, hay 3 cosas que van a impedir que la palabra de Dios pueda vivir como dice Colosenses, en abundancia, no un poquito, en abundancia, en ti y en mí, en tu hogar y en mi hogar. La primera razón que encontramos para que la palabra de Dios no pueda vivir en abundancia en la vida de una persona o en el hogar, versículos 18 en adelante. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue
sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y esta parábola, directamente el mensaje de esta parábola es la palabra de Dios siendo esparcida y cayendo en diferentes lugares, y esos lugares reaccionando la palabra en esos lugares. Y esas tierras, para la mayoría de los teólogos, significa el corazón de los seres humanos. Ahora dice que la palabra fue sembrada, fue lanzada. Los hebreos sembraban a un estilo que en Cuba todavía se usa, sobre todo cuando se siembra arroz, se llama abuelo. Y es que los campesinos tienen una bolsa con la semilla y entonces la lanzan. No sé si en otros lugares del mundo se usa la misma técnica, pero los judíos usaban mucho esa técnica. Ahora, ¿cuál es la meta del campesino? Que cuando él lance la semilla caiga afuera, o la semilla caiga en el surco, como decimos en Cuba, no sé en otro lugar. La idea es que la semilla establezca una conexión con la tierra, a fin de que esa semilla fructifique, crezca y dé fruto, ¿sí o no? Pero dice que esta cayó en el camino y vinieron las aves y se la comieron. Y después Jesús, explicando la parábola, dijo: las aves es malo. Satanás, que quita de la mente la palabra para que no se establezca una conexión. Y una de las cosas que va a impedir que tú seas un padre de éxito o que tu hogar sea un hogar de éxito es que no haya una conexión entre tu vida, mi vida y la palabra de Dios. Que no se establezca esa conexión. Satanás está interesado en que cuando vayas a leer la Biblia, a escuchar la palabra de Dios, aparezca cualquier tipo de entretenimiento, cualquier tipo de estorbo. ¿De dónde comienza? En la mente. Porque es a través de nuestro cerebro que fuimos diseñados para eso, que nos conectamos. Es como un teléfono, que cuando uno está en un lugar, que uno entra en un edificio y se corta la señal, ¿qué pasa? Uno no entiende bien, se oye entrecortado, uno dice, y a veces hasta se malinterpreta la conversación, porque uno dice una cosa y el otro dice otra y no se entiende, y puede surgir una... En fin, hay un problema de conexión. Y cuando uno tiene un problema de conexión no puede entender bien, no se puede comunicar bien. Satanás está interesado en que no exista una conexión estable, fuerte entre la palabra de Dios y tu mente, mi mente. Estorba en nuestra mente, por eso necesitamos orar. Yo no sé si la mente de ustedes es igual que la mía, pero cuando yo voy a orar, la mente mía quiere salir volando. Y cuesta trabajo que uno se concentre. Y empiezan a venirle cosas a uno a la mente, que no siempre son malas, pero empiezan a venirte que si tiene que ir a la cuamba, que si tiene que ir a no sé dónde, que si hay que pagar no sé qué. Todas esas cosas empiezan a florecer en la mente de uno, impidiendo que se establezca una conexión con la palabra. Pero dice la Biblia que Dios nos ha dado una autoridad en Cristo para someter todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Si quieres ser un padre de éxito, si quieres que tu hogar sea un hogar que brille, la palabra de Dios tiene que estar conectada a tu vida. Tu vida tiene que estar conectada a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva. Dice una frase en la Biblia, es vida. Es como se recuerda en el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Dice el salmista, será como árbol plantado junto a corrientes de agua fuerte, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Eso es lo que el Señor espera de nosotros, que seamos fieles, estableciendo una conexión con la palabra de Dios. Una pregunta para ti y para mí. ¿Qué tipo de conexión tenemos con la palabra de Dios? ¿Es una conexión que se interrumpe por cualquier cosa? ¿O la meta nuestra es que cada día esa conexión sea más fuerte? Vivimos en la época de las conexiones y todas esas cosas. Pero necesitamos más que todo conectarnos con la palabra. Una segunda cosa que va a impedir que la palabra de Dios se establezca en nuestra vida y marquemos una diferencia. Dice el versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales,
Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Miren la frase que viene ahora, subrayen en su Biblia. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, tropieza. Esta vez la palabra, la semilla cayó en un lugar. Pero había qué cosa, piedra. Así como las que hay aquí, como hay piedra en este lugar. Donde quiero que uno mira, ve poca vegetación y piedra. Pero una de las cosas que me llama la atención, en estos días que he estado recorriendo con el pastor algunos lugares, en este lugar que es casi un desierto. Es un desierto. Los cactus, ahí están. No hay más nada, pero ellos están ahí. Abajo del sol y ahí sí. Y se eleva a no sé cuántos grados Fahrenheit, ahí están. No se secan. Están arraigados y firmes. A menos que una planta establezca una conexión profunda con la tierra, no sobrevivirá. Dice, esta vez la semilla cayó, pero había piedra y nació. Pero cuando las raíces de la semilla se fueron a afianzar a la tierra, encontraron estopo. Y cuando vino el sol, tan caliente como el que hace aquí en La Vega, dice que se secó porque no tenía raíz en sí mismo. Una segunda cosa que va a impedir que tú seas un padre de éxito o que tu hogar sea un hogar significativo es cuando la palabra de Dios no tiene firmeza en tu vida. La palabra de Dios tiene que tener firmeza en nuestra vida. Tiene que ser árbol plantado en corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, que está firme, no que cualquier viento de doctrina lo confunda aún. No que cualquier situación que suba haga que se muera la palabra. Porque dice ahí, pero salida, dice Jesús, dijo, pero cuando dijo salido el sol, pero después Jesús dijo, pero cuando viene la aflicción, hay gente que dice, yo soy cristiano, y hoy en día se ha levantado una onda falsa de cristianismo, ¿sabes? Yo no sé aquí, pero en Cuba se ha levantado, que los cristianos no tienen problemas. Yo no sé de dónde la gente sacó eso, que no tienen problemas, que lean la Biblia. Porque el pueblo de Israel, 40 años de desierto. Jesús y sus discípulos, que fueron los extraordinarios, no tenían ni a donde recostar su cabeza. Pablo predicó el Evangelio en toda Asia y en toda Europa con las pocas ofrendas que las iglesias le mandaban. Y si uno lee después el Nuevo Testamento en la carta a los Corintios, cuando él hace su defensa, lo que dice, en aflicciones muchas veces, 3 veces apaleado, una noche entera, un día entero, desde la noche desde la madrugada hasta que amaneció, náufrago en el océano, en ayuno muchas veces. Y no se crea que eso era porque Pablo era que le gustaba ayunar demasiado. Esos ayunos eran forzados, no había que comer, había que hacer ayuno. Dice en ayuno muchas veces, absteniéndose de comprar alimentos porque no tenía, teniendo necesidades. Por eso dice después, afligidos pero no en apuro, como teniendo necesidad más poseyéndolo todo. ¿Qué hombre es? Job era un hombre fiel, miren todo lo que le pasó. Y el mismo Señor Jesucristo, justo, y tuvo que morir en la cruz. Y dice la Biblia que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Nunca olvides eso. Porque la fe es como el oro, en la prueba es donde se puede, es donde se sabe de verdad lo que es. Es fácil ser cristiano con todas las facilidades, pero cuando hay que tener escasez y cuando hay que abstenerse, y cuando usted se levanta por la mañana y no tiene una tarjeta de crédito o no tiene una cuenta en el banco y usted dice, bueno, vamos a ver la hora que va a comer mi familia. Eso lo están viviendo muchos cristianos en el mundo, hermano. Y ustedes que viven aquí no se pueden olvidar de eso. Dios los ha traído a ustedes aquí bendecidos. Pero no se olviden que el mundo no es igual. Y que muchas veces de la puerta para afuera de nuestra casa las cosas están muy, en el sentido de necesidad. Eso es importante. Con la comida que se bota en este país, vive América Latina completa. Vive en todos nuestros países. Que por una cosa o la otra hay que votarla, pero esa es la verdad. ¿Sí o no? Esa es la verdad. La verdad es esa. Y que hay gente que cuando se levanta dice, bueno, Señor, provee.
Dios nos ha bendecido. Por eso es que tenemos que ser gente de gracia. No podemos ser ingratos. Porque es que Dios nos ha dado tanto, ¿verdad? Yo por lo menos no sé si es como usted, pero yo estoy endeudado completamente con Jesucristo. Y si tuviera que elegir entre ser una persona agradecida o he sido un ingrato, porque Dios me ha dado más de lo que yo he podido agradecer. ¿A usted no les pasa lo mismo? Y entonces, y nos preocupamos por cosas. Dios nos ha dado tantas cosas que no nos va a alcanzar la vida para agradecerle hasta este punto todo lo que nos ha dado. ¿Sí o no? Pero necesitamos tener hogares afirmados en la palabra. Si en algo tiene que estar firme tu familia es en la palabra de Dios. La palabra, lo que le da firmeza a tu casa es la palabra de Dios. Todo lo demás va a perecer en este mundo. Juan, cuando escribió una de sus cartas, decía, no tengo yo mayor gozo que este, escribió en una de sus iglesias. Ven que mis hijos, ¿qué cosa? Andan en la verdad. Es bueno que nuestros hijos estudien, que nuestros hijos sean profesionales. Si pueden ser médicos, que lo sean. Si pueden ser lo que sea en este mundo. Pero la mayor riqueza que tendrán tus hijos y que tendrán mis hijos es que sean cristianos. Porque de qué vale un millonario si es inconverso. ¿No me entienden? El presidente George Washington, que fue el primer presidente de esta nación, dijo una frase tremenda: conocer la Biblia equivale a una carrera universitaria. La mayor riqueza que podemos tener en este mundo es espiritual. El mejor legado que tú le puedes dejar, que le podemos dejar como padre a nuestros hijos, es que sean cristianos. No me preocupo porque mis hijas, a veces ustedes saben que en Cuba es muy difícil la vida, y entonces a veces hay gente que me pregunta, ¿y cómo las enseñanzas del materialismo, de las niñas, todo eso funciona en la escuela? En fin, es el programa de la escuela. Yo no me preocupo por eso. Si yo nací en un sistema, yo nací ahí y soy cristiano. Y no tuve en mi familia, cuando miro para atrás, no veo cristianos. Mis padres son inconversos, en fin, no veo gente entre el Espíritu Santo hizo el milagro. Y entonces, lo que yo me preocupo como padre es que mis hijas tengan contacto con la Biblia. Eso neutraliza todo lo demás. Y lo que las va a afianzar a ellas para la vida es su conocimiento de Dios. No es el dinero. Porque si fuese el dinero, ¿por qué Michael Jackson con 50 años se suicidó? ¿Por qué Elvis Presley, que fue más grande que Michael Jackson, murió? Leí un libro, recientemente lo volví a leer, escrito por uno de los escoltas personales de él. Un hombre enfermo, destruido completamente. Murió en un cuarto solo, desesperado, abrazando la Biblia. Pero dice el que estaba al lado, que fue el que se convirtió y escribió el libro, dice, murió en agonía. ¿No saben? Y ese hombre sí después se entregó a Cristo, el que era el escolta personal de él. ¿Por qué Winnie Houston se suicidó? ¿Por qué su hija se suicidó? ¿Qué es lo que está pasando? Porque la gente no tiene a Cristo. Lo que va a cambiar, la esperanza de este mundo no es que haya un cambio político, ni que la economía se estabilice. Es más, eso es lo que viene a ofrecer el anticristo. ¿Usted sabía eso? El anticristo lo que viene a ofrecer es un cambio político. Porque una de las cosas que va a hacer es firmar la paz con la nación, firmar la paz con Israel, que nunca se ha logrado. Que las naciones del mundo entero estén en paz con Israel, eso nunca él lo va a lograr. El anticristo va a lograr eso. Pero esa no es la verdad. No es un cambio político lo que el mundo necesita. No es que se estabilicen las monedas, que nos paguen más justo. Sí, esas cosas son buenas. Pero lo que va a hacer un cambio, un impacto significativo en este mundo, es que las personas reconozcan que Jesucristo es el Señor. Eso es lo que va a cambiar a la gente. Las otras cosas no cambian a nadie más. Conocimiento, ¿para qué? Si ya tenemos más conocimiento. Tenemos el mayor conocimiento de la historia. Ya andamos con Marte. Fuimos a la Luna, pero ya estamos con Marte. Y en cualquier momento estamos aterrizando
un ser viviente ahí. Pero tenemos el peor comportamiento de la historia, como seres humanos. Como seres humanos, ¿qué es lo que son? Fíjense hasta dónde hemos llegado, hasta dónde hemos llegado, hasta dónde ha llegado la maldad en el hombre, que algunos hacen hasta diferencias de raza. Este es de la raza tal y este es de la raza tal. Es una estupidez, totalmente. Nunca permita eso. Una vez le preguntaron a un pastor, amigo mío, que vive aquí en Estados Unidos, 90 años, profesor de nosotros. Fue a llenar un documento y decía, raza, y él dijo, humana. Porque la pregunta es, ¿hay otra? ¿Hay otra? ¿Hay otra raza? ¿O es que los que tienen diferencia de color en la piel por esto, es que no son humanos? Son humanos. Es incorrecto decir que este hombre es de la raza negra, que este es de la raza mexicana, que el otro es de la raza tal. Nosotros somos seres humanos y somos de la raza humana. Pero hoy en día existen todas esas tonterías. Necesitamos arraigarnos con firmeza a la palabra de Dios. Otra cosa que va a impedir que la palabra de Dios que va a impedir que seas un padre o un hogar de éxito, esta solamente la voy a mencionar, es no solamente que no haya una conexión, no solamente que la palabra de Dios no tenga profundidad en tu vida, sino que la palabra de Dios no sea la prioridad. Miren lo que sucedió en el verso 22. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. El afán de este siglo y el engaño de la riqueza hacen infructuosa la palabra. Dice, esta vez sucedió algo, la semilla cayó y creció. Pero en el lugar que cayó, ¿qué pasó? Habían espinos. Y los espinos crecieron, la palabra creció, y los espinos crecieron, la palabra creció. Pero ¿qué pasó? Llegó el momento que se detuvo el crecimiento de la palabra y los espinos comenzaron a crecer más rápido y ahogaron la palabra. Los espinos le llevaban prioridad a la palabra. La pregunta es, ¿qué le está llevando la prioridad a la palabra de Dios en tu vida? ¿Es la prioridad? ¿O son otras cosas? Tenemos que tener cuidado. Dice, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas. No es que las riquezas sean malas, el engaño de las riquezas. Y eso se puede definir a la luz de la Biblia en esto. Es cuando una persona cree que el dinero se lo puede dar todo. Ese es el engaño de la riqueza. Y ya, no necesita más nada. Ya, ese es el engaño. No es que el dinero sea más, no, porque el dinero no es malo. El dinero sirve para muchas cosas, pero el dinero es solamente dinero. Nunca olvides eso. No es más nada. No da paz, no da salud. Es más, el dinero más malgastado, ¿cuál es? El que uno va para la farmacia. Porque si tú vas a comprar medicina, es porque te enfermas. O porque te falta la salud, ¿sí o no? ¿Qué cosa que es mejor? No tener salud ya. El dinero más malgastado es el de la medicina. Porque eso indica que andamos mal, que estamos enfermos. En fin, no es que eso es importante, el engaño de la riqueza. El afán de este siglo. Cuando uno lee todo lo que dice la Biblia con relación al afán de este siglo, Jesús dijo, no os afanéis por el día de mañana. Basta cada día de cosas. Su propio afán, y dice, su propio mal. Y le dijo a los discípulos, miren los lirios del campo. No hilan ni nada, miren los pájaros, ni siembran, ni las aves. Y os digo que ni aun Salomón con toda su gloria, pues Salomón se vistió como uno de ellos. Y le dijo, y si Dios hizo estas cosas con ellos, ¿no hará esas mismas con vosotros? Que vosotros sois sus hijos. Sabía que Dios sabe. Cuando a uno se le cae un cabello, lo sabe. Eso no es
cosa extrema, eso es para mostrarnos a nosotros que Él tiene el control de todo. Todo lo que tú necesitas en tu vida, Dios lo sabe. Dios lo sabe. Es más, y hay cosas que tú pides que Él no te las va a dar. Porque le dice el Nuevo Testamento, pedimos mal. Nosotros no sabemos ni lo que pedimos. A veces, sí, oramos y no sabemos lo que Dios dice. Déjalo, que eso no. Ni te preocupes, que eso no te lo voy a responder. Porque dice, pedimos mal. Y un par de zapatos no puede ser más que la vida. Jesús dijo, la vida es más que la comida. Te dirás, oh, sí, más que la comida. Más que la comida. Hay mucha gente que está limitado a comer comida. ¿Sí o no? ¿Qué les falta? La vida. Comida hay, pero esas personas no pueden comer porque la vida les falta para poder comer eso. Jesús dijo, la vida es más que la comida y más que el vestido. Nunca olvidemos eso. La reina Isabel, la reina de Inglaterra, cuando murió, tenía 100 pares de zapatos sin usar. 100 pares de zapatos sin usar. Y la última frase que se le registró, ¿usted sabe cuál fue? Todo mi reino por un día de vida. No pensó ni en los 100 pares de zapatos. Dijo, todo el reino por 24 horas de vida. Lo daba todo, entregaba el poder, todo lo que tenía, por el privilegio de vivir un día más. Helen Keller, que vivió en este país, y que hay una cuerda, una moneda de las que ustedes usan aquí, que la tiene a ella, dijo, las cosas más hermosas de la vida no pueden verse ni tocarse, tienen que sentirse con el corazón. Y eso es una realidad. No nos dejemos engañar por la riqueza. La Biblia tiene que ser la prioridad en nuestra vida. Hay que levantarse a trabajar temprano. Si usted se tiene que levantar a las 6 para irse para el trabajo, levántese a las 5 y lea la Biblia. No se vaya de su casa sin leer la palabra. Porque eso es como salir. Es como salir a un lugar que usted no sabe a dónde va. Es como salir sin el teléfono. ¿A quién se le queda el teléfono? Se queda mira para atrás. Oye, se me quedó el teléfono para atrás. A veces estamos tan arraigados a las cosas, ¿verdad? Cuando yo voy a predicar en Cuba, tengo un celular, pero cuando voy a predicar, lo dejo en mi casa. Todos los domingos lo dejo en mi casa. Y voy para el culto a predicar. Porque voy a adorar a Dios, no quiero que nada me interrumpa. Además tengo que predicar. Pero nosotros a veces miramos, se me quedó el celular para atrás. La pregunta es, ¿hacemos lo mismo? O sea, salí sin leer la Biblia. No, espérate, vamos a leerla. O si no, encender el celular. Ahora que tenemos esto de las Biblias electrónicas y esas cosas. No salgas de tu casa sin estar en contacto con tu Padre. Es como andar por el mundo sin una guía. Ese es el sentido. A veces lo que le lanzamos al Señor para allá es un telegrama de eso que ni se entiende. Por la mañana, sí. El Padre, ya tú sabes, tiene que estar apurado. Eso es peligroso. No porque te pase nada, sino porque es como que uno no está teniendo el contacto, no se está alimentando bien. Es como un hijo de uno, quiera cruzar un freeway solo. Le dice, déjame cruzar, si de todas maneras yo estoy grande. Y uno le dice, mira, hazme el favor. ¿Cómo tú vas a cruzar? Sí, yo tengo edad para cruzar. Usted dejaría a uno de sus hijos cruzar una de las grandes avenidas aquí en Las Vegas solo. Déjame, papi, que yo tengo edad y sé. Cuando uno va a cruzar las calles, ustedes cruzan pocas calles. Pero cuando uno va a cruzar las calles, agarra a los muchachos. Todos los días yo tengo que cruzar una avenida para cruzar a mis niñas a la escuela. Entonces yo las agarro y yo les digo, y miro, me asesoro muy bien, porque hay una curva que, aunque vivimos cerca y conozco ese lugar desde niño, pero me asesoro para entonces cruzar y ir a la escuela. Todos los días, 4 veces cruzo esa calle.
sube caminando, baja caminando, vuelve a subirlo, en fin. Y me asesoro, porque ellas no pueden cruzar solas, necesitan estar en compañía del Padre, o en este caso vamos a usar la idea que estamos metidos los padres, del Padre. ¿Cuánto más nosotros? ¿Qué es más peligroso? ¿Que un niño cruce una avenida o que nosotros tratemos de vivir en esta vida cada día desconectados de Dios? Y salimos, y a las 11 de la noche, después que regresamos, ay, tengo que leer la Biblia, que no la he leído. No, le voy a decir un secreto, no lea nunca la Biblia en la cama, se queda dormido. Y si lees al otro día cuando te levantas, no sabes ni por dónde iba, ni te acuerdas de lo que leíste. Hay que leerla con entendimiento. Uno tiene que tener los sentidos, aunque sea un versículo. Escógelo del día, una frase. Señor, hoy yo voy a vivir esta frase. Ayuda. Y en el resto del día medita en esa frase, aunque estés trabajando. Grandes cristianos de la historia del pasado. William Carey, que era zapatero, leía la Biblia al mismo tiempo que trabajaba en las máquinas de zapatos. Pero nosotros tenemos la ventaja también de que la podemos llevar en nuestros dispositivos electrónicos. Pero más que todo, miren, en nuestra mente, que en la Biblia significa el corazón. Estas tres cosas impedirán que la palabra de Dios viva en tu vida. Ahora, finalmente, dice que la palabra cayó en buena tierra y dio fruto y creció y dio fruto en abundancia. Pero ahora quiero que regresemos a Colosenses. Recuerda que el pasaje de Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y la idea es, invita a la palabra de Dios a vivir a tu casa. Hago una pregunta. Cuando alguien viene a tu casa de visita, ¿qué tú haces? Antes que venga. Yo no sé si las esposas de ustedes son igual que la mía. Pero esa, tira la cocina para abajo, lo limpia todo, bardea la casa completa y todo lo ve sucio. Y lo recoge todo, y lo lava todo, y lo ordena todo, y hay que limpiarlo todo, ¿eh? Y uno atrás, ¿qué más falta? Sí, porque allá las casas no son como aquí, allá las casas son de hormigón, entonces hay que tirar agua y fregar, ya, no, mira, hay que hacer esto. Hay que organizar, después, en fin, organizar y todo, y uno ya termina que está muerto, y todavía ya sigue trabajando. Porque viene la visita, ¿sí o no? Y uno se prepara y acondiciona el hogar para recibir a esa visita a fin de que se lleve, ¿qué cosa? La mayor atención, la mayor impresión, la persona se sienta cómoda en nuestro hogar, el tiempo que va a estar, ¿sí o no? La idea ahí es la misma. Dice, invita la palabra de Dios a vivir a tu casa. El reto cuando dice la palabra amor en abundancia es que la palabra tenga una buena bienvenida en nuestra vida. Una buena bienvenida en nuestro hogar. De tal manera que se sienta con placer. Eso es lo que dice. Y no solamente a una parte de la casa, sino a toda la casa, porque nadie invita a nadie para decirle, oye, tú nada más que puede pasar hasta el baño. No puedes ir a la cocina, no puedes ir a la parte de arriba, no puedes ir al comedor, no puedes pasar al patio. ¿Qué visita es esta? Eso no es una visita, eso es un tormento. La persona se va y no viene. Pero cuando uno invita a alguien que le dice, oye, haz lo que tú quieras, que la casa es tuya. ¿Sí o no? Y abre el frío y coge lo que quiera. Y le da cierta autoridad a la persona para que la persona se sienta cómoda. Cómoda. Darle autoridad a la palabra de Dios. Que toque tu mente, que toque tu corazón, que toque tu dinero, que lo toque. También, esto no es prosperidad ni nada de esas cosas. Que toque tu dinero, diezma en fe, que no te va a faltar en el sentido de que Dios es fiel. Dios es fiel, usa para los recursos, para la palabra, en ese sentido. Porque hay gente que dice, no, yo creo en Dios, pero el dinero es mío. Todo lo que tenemos es el Señor. Es más, vamos a hablar de dinero, vamos a hablar de tiempo. Un tiempo para que la palabra, decía, yo tengo tantos minutos
para tener un contacto con la palabra cada día. Si haces eso, no solamente serás un padre de éxito, tu hogar se convertirá en una lumbrera y serás un ejemplo como padre para tus hijos, como familia para tus vecinos, para las personas que te conozcan. Parecido a lo que dijo Jesús con relación a... ¿Recuerdan aquel hermano que llevó a Andrés? ¿Recuerdan cuando encontraron a Natanael debajo de la higuera? Que lo llevaron donde estaba Jesús. ¿Qué dijo Jesús cuando lo vio? Dijo, he aquí un verdadero israelita, en el cual no hay engaño. Que Dios te bendiga. Nos ayude en medio de un mundo tan difícil a vivir apegado a su palabra. Vamos con él. Padre, gracias por tu palabra.